Buenas chicas y chicos, bienvenidos a Bitcoin Valium, vuestro canal de inversión y criptomoneda. Hoy volvemos y os traigo un vídeo muy interesante donde vamos a analizar todo lo que ha ocurrido durante el mes pasado y en esta semana de principio de julio. Así que sin más, comencemos. Bueno, pues vamos a empezar para que el vídeo no se me haga muy largo. El vídeo lo vamos a dividir en dos partes. La primera parte vamos a ver un poquito cómo está la red y en la segunda parte vamos a ver todos esos indicadores de la red de Bitcoin referente al precio a largo plazo. Para mí la noticia más importante sobre Bitcoin que ha pasado sobre Bitcoin en este último mes es el baneo de China hacia los mineros de Bitcoin. ¿Qué ha ocurrido con todo esto? Bueno, pues como vemos en la gráfica ha repercutido y lo que hemos visto es el mayor descenso del hash rate de Bitcoin de la historia. Como podéis ver, bueno, pues ha descendido casi un 20 o un 30%. Aunque ya vemos que en las últimas semanas, bueno, pues todos esos mineros que se apagaron en China, pues se están encendiendo en otros sitios más amigables. Y vemos como en estas últimas semanas, pues ha habido otro pequeño repunte sobre el hash rate de Bitcoin. Una cosa importante y que quiero reseñar, esto está demostrando lo antifrágil que se está comportando Bitcoin, ya que este puede ser uno de los mayores ataques institucionales hacia Bitcoin, ya que gran parte de la minería se concentraba en China. Por aquí arriba os aparecerá un enlace a un vídeo donde hablo sobre la minería de Bitcoin y como vimos en ese vídeo, gran parte de esa minería se encontraba en China. Pero quiero señalar que se está convirtiendo en un activo muy antifrágil. ¿Y por qué digo esto? Bueno, pues aquí en esta gráfica que os traigo refrenda un poquito más mi teoría sobre la antifragilidad de Bitcoin. Aquí tenemos el poder computacional, por ejemplo, comparando Bitcoin con Ethereum. Y a pesar, ¿vale? Y a pesar de esta reducción drástica que ha visto la dificultad de minería de Bitcoin con ese apagado masivo de equipos, pues vemos que si lo comparamos con la siguiente criptomoneda más grande que existe, que es Ethereum, pues vemos que existe muchísima diferencia. Esto ha traído también otra connotación y esta más bien es referente al precio de Bitcoin, ya que el indicador Hash Rate, que históricamente nos ha dado poquitas señales pero muy fiable, pues bueno, con toda esta bajada de la minería de Bitcoin, pues también nos ha dado una señal de compra. Hay quizá coger con pinza un poco esta señal de compra porque no es una situación normal de mercado o del ciclo de Bitcoin. Ya sabéis que bueno, este indicador cuando nos encontramos en la parte inferior del ciclo suele dar una indicación de compra, ya que muchos mineros al ver una reducción importante sobre el precio de Bitcoin y con el halving, pues deben apagar sus equipos porque ya no son rentables. Y en ese momento suele dar una señal de compra. Actualmente con todo este baneo de la minería de Bitcoin en China, pues también nos ha dado una señal de compra. Pero quizás deberíamos de cogerla con un poquito con pinza porque no es una situación natural de los ciclos de Bitcoin. Dejando de lado este ataque de China hacia los mineros de Bitcoin y ver cómo Bitcoin se está convirtiendo en un activo antifrágil y lo está superando, trasladándose esos mineros a otros sitios y poquito a poco estamos viendo cómo el poder computacional detrás de Bitcoin va creciendo a pesar de su drástica bajada. Estoy convencido que dentro de un tiempo, no sé si a finales de año o a mediados del que viene, volveremos a ver el poder computacional de Bitcoin en máximos históricos. No tengo ninguna duda. Bueno, pues si seguimos avanzando en el análisis de Bitcoin, bueno, ahora vamos a pasar a analizar qué es lo que están haciendo los tenedores de largo y corto plazo. Como vemos en la gráfica que nos traen nuestros amigos de Glassnode, los long term holders, en este movimiento que hemos visto desde el máximo histórico hasta ahora, de los $60.000 por Bitcoin y la bajada que vimos, que empezó con el ataque de Elon Musk y con todo el rollo este que está pasando en la minería, pues bueno, vemos como los long term holders, lejos de vender como estaban haciendo desde noviembre del 20 hasta más o menos marzo del 21, pues actualmente están comprando, ¿vale? Los tenedores de largo plazo están comprando. Si esto lo comparamos ahora con los short term holders, vemos cómo están haciendo todo lo contrario. La subida de Bitcoin hacia los 60.000 ellos estaban comprando y con todo este ataque que ha habido de China y todo el tema de si Bitcoin contamina o no, pues ellos han hecho venta en pánico. Así que tenemos dos actores diferentes. Los long term holders están comprando mientras los short term holders están vendiendo. Esto, bueno, pues
lo vemos también más claramente en esta gráfica resumido. Vemos cómo los tenedores de largo plazo, lejos de vender, como nos indican estas barras rojas, lo que están haciendo desde que más o menos alcanzamos los 60.000 hasta la bajada que vimos, que estamos viendo actualmente, bueno, más que bajada, movimiento lateral que estamos viendo actualmente, pues ellos están aprovechando para comprar, lejos de vender. Ahora vamos a ver otro dato también muy interesante que ya he traído muchas veces en el canal, que es el balance de Bitcoin dentro de los exchanges. Como vimos, bueno, pues desde que hemos traído muchas veces el canal, desde marzo de 2020, pues vimos una bajada drástica del volumen, de la cantidad de Bitcoin dentro de los exchanges, que eso conllevó pues un aumento del precio más o menos desde los 3.100 hasta los 60.000 dólares que vimos en abril de 2021, ¿vale? ¿Qué pasó? Bueno, pues con toda esta bajada que vimos en estos últimos días, vimos un repunte y vimos cómo se estaban mandando Bitcoin a los exchanges para vender. Muchos de ellos venta en pánico. Pero desde que nos encontramos en este rango lateral de entre la zona de los 40.000 y los 30.000 dólares por Bitcoin, estamos viendo cómo esa entrada de Bitcoin dentro de los exchanges se está moviendo también de manera lateral. Incluso podríamos decir que este es un poquito a la baja, pero bueno, sería más bien, creo que sería acertado decir que más que una tendencia a la baja, lo que estamos viendo es un movimiento lateral. Esto, bueno, pues se reafirma un poquito más con este dato que también me parece muy interesante, que es el mercado OTC de Bitcoin, el balance de las mesas de OTC de Bitcoin. Aquí tenemos que tener en cuenta que aquí no compran los minoristas, sino aquí están comprando los grandes inversores y grandes instituciones, ¿vale? Ya que ellos compran en OTC para no afectar al precio de Bitcoin. Pues vemos cómo la cantidad de Bitcoin de las mesas OTC está viendo una reducción grandísima, a pesar de que teóricamente con todo el baneo de la minería de Bitcoin de China, pues estos mineros que son normalmente los que surten a estos mercados OTC, pues estamos viendo que a pesar de todos esos mineros que están mandando al mercado su Bitcoin para venderlo y conseguir cash para mover sus equipos de minería, bueno, pues vemos cómo el apetito institucional y de grandes inversores en este OTC están asumiendo y comprando toda la cantidad de Bitcoin que los mineros están mandando. Para mí esto es un dato muy positivo y que no se habla mucho, ya que normalmente nos solemos centrar en la gráfica que vimos anteriormente y no en el OTC. Así que estamos viendo cómo los mineros que se están viendo obligados a vender sus Bitcoin, las grandes instituciones que compran en OTC están comprando todo ese Bitcoin, incluso más porque se está reduciendo la cantidad de Bitcoin dentro de las mesas de OTC. Si seguimos avanzando, el siguiente gráfico que os traigo aquí es el indicador SSR. Al final este indicador lo que nos trae es una comparativa, o sea, el poder de compra de la stablecoin respecto a la cantidad de Bitcoin, al supply de Bitcoin que existe en el mercado. Bueno, pues como vemos, estamos actualmente en mínimo histórico. Esto quiere decir que el poder de compra de las stablecoin, la cantidad de dinero que hay puesta en stablecoin, es muy superior al balance o al supply de Bitcoin, y por lo tanto estas stablecoin tienen un mayor poder de compra respecto a Bitcoin. Esto también es un dato muy positivo y como vemos, bueno, cada vez que ha tocado esta línea azulita oscura, históricamente pues ha supuesto un repunte del precio de Bitcoin, como vimos aquí sobre el 13 de diciembre de 2018 que tocó esta banda de color azulita oscura y el precio de Bitcoin subió, y en la última vez que volvimos a ver este mínimo histórico pues ocurrió sobre marzo de 2020, donde el precio de Bitcoin se encontraba en 6.000 dólares. El indicador SSR tocó la banda inferior y el precio de Bitcoin se disparó hacia el máximo histórico de los 60.000 dólares más o menos. Así que este dato también es muy positivo y no se habla mucho sobre este indicador. Y ahora vamos a hablar un poco del precio a corto plazo. Ahora vamos a ver esta gráfica que nos trae nuestro amigo de Whalemap, que me parece muy ilustrativa. Actualmente nos encontramos en un movimiento intermedio entre la zona más o menos de los 30.000 dólares por Bitcoin y los 40.000 dólares por Bitcoin. Como los propios amigos de Whalemap nos indican, nos encontramos en un rango lateral o en un movimiento lateral o en una fase de acumulación. Depende más o menos qué sistema de inversión utilice, pues puede llamar rango lateral o movimiento lateral o fase de acumulación, ¿vale? Para mí, el precio se va a seguir moviendo en este rango entre los 40 y los 30.000 dólares, más o menos,
hasta que ocurra alguna noticia. Si es en contra de Bitcoin, pues se irá más abajo, y si es positiva, pues se puede ir hacia arriba y romper los 40.000 dólares. Creo que en el momento que rompamos los 40.000 dólares vamos a ver otro máximo histórico en este año. Para mí personalmente soy mucho más positivo que negativo por todo lo que hemos visto anteriormente de lo que está ocurriendo en el mercado OTC, la cantidad de Bitcoin que se encuentra dentro de los exchange, o incluso cómo Bitcoin se está volviendo en un sistema antifrágil después del ataque de China hacia la minería de Bitcoin. Pues ahora vamos a centrarnos un poco en el largo plazo y en todos esos indicadores que utiliza la blockchain de Bitcoin para extraer su análisis. Por aquí arriba os aparecerá un enlace a una lista de reproducción donde tengo un curso que es totalmente gratuito de cómo utilizar esos indicadores para invertir a largo plazo en Bitcoin, ¿vale? Repito, a largo plazo. Bueno, pues el primer indicador que quiero que veamos es el indicador MVRVZ Score. Como sabéis, bueno, pues este indicador tocó la zona de advertencia de sobrecompra pues cuando alcanzamos los 60.000 dólares por Bitcoin. Pero con toda esta bajada del precio que vimos y este movimiento lateral que nos encontramos actualmente, bueno, pues el indicador se ha ido incluso no a la zona intermedia, sino a la zona intermedia baja. Así que bueno, pues creo que esta parte lateral, este movimiento lateral que estamos viendo del precio, está ayudando a todos estos indicadores a respirar un poquito, y creo que nos están anticipando que no nos encontramos en una parte final del ciclo, sino en una parte intermedia. Esto también, bueno, pues si vemos otro indicador que he traído muchas veces al canal, es el indicador de ganancias y pérdidas no realizadas, que bueno, estuvo a punto de entrar en la zona azul que nos indicaba sobrecompra del precio de Bitcoin cuando vimos los 60.000 dólares, pero que ha corregido a la zona intermedia, igual que el indicador que hemos visto anteriormente. Un análisis que, por ejemplo, el canal de Papa Bitcoin, que si no lo seguís os lo recomiendo que lo sigáis, es que según él, bueno, pues estamos viendo un ciclo parecido al que vimos en 2013, ¿vale? Donde vimos dos picos, ¿vale? El primer pico lo vimos aquí en la zona de los 164 dólares por Bitcoin, y el segundo pico lo vimos en la zona de los 1.040 dólares por Bitcoin. Bueno, pues está ocurriendo, creo que es bastante acertado este análisis, porque está ocurriendo algo parecido. Vemos cómo el indicador en el primer ciclo entró en la zona de sobrecompra y luego corrigió en ese mismo año y entró en la zona amarillenta oscura, que es la que nos encontramos actualmente, para luego ir a buscar el máximo de ese ciclo que ocurrió ya a finales de 2013, principios de 2014. Puede ocurrir algo parecido. Estamos viendo cómo el indicador casi entró en la zona azulita, en la parte de los 60.000 dólares, y ahora mismo se encuentra en la zona amarillenta, y puede ser que a finales de este año veamos el pico de ciclo de esta parte de Bitcoin. Creo que puede ser bastante acertado este análisis. Desde luego tenemos que ir observando un poquito cómo va respirando este indicador. Y hasta aquí el programa de hoy. Recordaros que nos podéis encontrar en formato vídeo en la plataforma de YouTube, en la plataforma de Library y en la plataforma de BitTube. Si preferís escucharnos en formato podcast, pues recordaros que también estamos en iVoox, en Google Podcast y en Spotify. Abajo en la caja de comentarios tenéis todos los enlaces a las diferentes plataformas. Como siempre, os animo a todos a suscribiros, a compartirlo con vuestros amigos y a darle a like en las diferentes plataformas. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.